Hola chicos, en este video vamos a comenzar a trabajar con razones trigonométricas. Bien, la teoría nos dice que en cualquier triángulo o rectángulo se va a verificar que la suma del ángulo alfa más la suma del ángulo beta van a sumar 90 grados, que es la relación entre sus ángulos agudos. Recuerden que en todo triángulo o rectángulo tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, la suma del ángulo recto más la suma de los otros dos ángulos agudos, que como dijimos recién nos dan 90, nos está diciendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo suman 180 grados. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es respecto de alfa. Entonces, recordemos que la hipotenusa es el lado mayor del triángulo opuesto al ángulo recto y que la hipotenusa siempre es la misma, no cambia. Entonces, como es el lado opuesto al ángulo recto, acá tenemos el ángulo recto, el lado opuesto es A. Entonces, A va a ser la hipotenusa. Ahora vamos a tener la hipotenusa. Y después tenemos los catetos, que son los lados del triángulo que forman el ángulo recto. Entonces, los lados que forman el ángulo recto son B y C. Pero ubicándome en alfa, el lado opuesto va a ser C. Ese es mi cateto opuesto. Y B va a ser el cateto adyacente. Pero si yo me ubico en el ángulo beta, el cateto opuesto va a ser B y C va a ser el cateto adyacente. Entonces, luego nos dice que las razones trigonométricas relacionan la amplitud de los ángulos agudos con la longitud de los lados. Entonces, se van a definir de la siguiente manera. Tenemos el seno, el coseno y tangente. Entonces, el seno de un ángulo agudo, ¿qué nos dice? Que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si yo me ubico en el seno del ángulo alfa, el cateto opuesto era C y el cateto adyacente, en este caso, no lo vamos a necesitar porque la fórmula no lo está usando. Entonces, esto siempre tienen que estar atentos a las fórmulas. Nos dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la hipotenusa dijimos que no cambia. Entonces, nos va a quedar el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto que es C sobre la hipotenusa que es A. Ahora, el seno del ángulo beta va a ser cateto opuesto, que en este caso es B sobre la hipotenusa que es A. Ahora el coseno. El coseno nos dice que la fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, yo me ubico en el ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente, que va a ser B sobre la hipotenusa que es A. Y el coseno del ángulo beta, en este caso, va a ser el cateto adyacente, que va a ser C sobre la hipotenusa que es A. Y lo mismo con la tangente. Ahora es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, la tangente del ángulo alfa va a ser cateto opuesto, que es C, sobre el adyacente, que es B. Y la tangente del ángulo beta va a ser cateto opuesto, que es B sobre el adyacente, que es C. Entonces, lo que es muy importante son las fórmulas, las razones, que son 3. Y tenemos que tener en cuenta lo que nos dice cada fórmula. Entonces, ahora vamos a ir trabajando las actividades. Nos dice completar con los datos que correspondan en cada caso. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Reconocemos quién es la hipotenusa. Dijimos que es el lado opuesto a el ángulo recto. Acá está nuestro ángulo recto, entonces sabemos que E va a ser el lado mayor. Entonces, acá tenemos la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa sabemos que no cambia, siempre va a ser la misma. Lo que tenemos que evaluar es en qué ángulo nos ubicamos para poder ir sabiendo los catetos. Entonces, estamos en el ángulo φ. Acá. Entonces, vamos al ángulo φ. F va a ser el cateto opuesto y D va a ser el cateto adyacente. Ahora, si yo me ubico en el ángulo delta,
el cateto opuesto va a ser D y el adyacente va a ser F. Entonces voy a ir completando con las letras. Nos está diciendo el seno del ángulo φ. Entonces el seno, recordamos las fórmulas, el seno del ángulo φ, que habíamos dicho que era el seno, era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nos va a quedar el seno del ángulo φ es el cateto opuesto que habíamos dicho que era F sobre la hipotenusa que es E. Y el seno del ángulo delta, que habíamos dicho que el cateto opuesto era D sobre la hipotenusa que es E. Y lo mismo van a hacer con el seno y la tangente. Tengan en cuenta siempre la fórmula, el coseno del ángulo, en este caso el ángulo φ, la fórmula que nos decía que era cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces nos va a quedar coseno del ángulo φ es igual al cateto adyacente, que ¿cuál era nuestro cateto adyacente? D sobre la hipotenusa, que es E. Entonces nos va a quedar D sobre E. Y lo mismo van a hacer con el coseno de delta y con la tangente de ambos ángulos. Y lo mismo con el B. Ahora vamos a la siguiente actividad. Nos dice completar y calcular el valor de las siguientes razones trigonométricas. Bien, tenemos el triángulo rectángulo. ¿Qué es lo primero que hago? Encuentro el ángulo recto. Acá está. El lado mayor, que va a ser el lado opuesto al ángulo recto, va a ser la hipotenusa. Acá tenemos la hipotenusa, que va a ser 13 centímetros. Entonces ahora me voy a ir ubicando en los ángulos. Tenemos el ángulo alfa. El ángulo alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto va a ser 5 centímetros y el cateto adyacente 12 centímetros. Ahora, si yo me ubico en el ángulo beta, mi cateto opuesto sería 12 centímetros y mi cateto adyacente sería 5 centímetros. Entonces vamos a ir reemplazando porque nos dice el seno del ángulo alfa, vamos a tener en cuenta el azul, nos dice que el seno, ¿cuál era la fórmula? Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Son 5 centímetros. Entonces vamos a escribir 5 dividido la hipotenusa. ¿Que cuánto es la hipotenusa? 13. No escribimos centímetros porque al dividir se cancelan. Recuerden, cuando es la misma base los exponentes se restan, por eso desaparecen los centímetros. Y luego vamos a trabajar con la calculadora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir 5 dividido 13 nos va a dar 0,38. Bueno, ahí vamos a redondear. Vamos a tomar dos decimales después de la coma. Entonces nos va a quedar 0,38. Entonces vamos a escribir acá 0,38. Y lo mismo van a ir haciendo con cada hora. Vamos a hacer el coseno del ángulo beta. Entonces trabajamos con el verde. Si yo me ubico en el coseno era cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es 5. Entonces vamos a escribir 5, recuerden, centímetros desaparecen. 5 dividido, la hipotenusa era 13. Entonces nos va a quedar 5 dividido 13. Entonces vamos a dividir. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 5 dividido 13 es igual lo mismo, porque estamos haciendo la misma cuenta. Entonces puede suceder que nos dé lo mismo. Lo hacemos para que se den cuenta que por más que sea coseno y seno, no importa porque simplemente acá vamos a estar dividiendo. Entonces nos va a quedar 0,38, lo mismo. No pasa nada si nos queda lo mismo en algunos senos o cosenos de distintos ángulos. Entonces vamos a hacer uno más y el resto lo vamos a dejar para que ustedes lo hagan en casa. Entonces tenemos tangente del ángulo alfa. Entonces tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Son 5.
vamos a escribir 5 y el cateto adyacente son 12. Entonces vamos a hacer ahora la siguiente operación. Vamos a tener que hacer 5 dividido 12. Entonces 5 dividido 12 nos va a dar que la tangente del ángulo alfa es 0, y ahí sí ya vamos a aproximar, porque nos da como periódico, 41,666. Entonces vamos a escribir de la siguiente manera, vamos a escribir 0,416 periódico. También podríamos haber dicho 0,42. Redondeamos, porque como ya supera el 5, ya podemos redondear. Entonces nos quedaría 0,41. 6 periódico o 0,42. De las dos maneras estaría bien. Entonces, bueno, vamos a la actividad 3. Y la actividad 3 nos dice hallar el valor de x en cada uno de los siguientes triángulos. Entonces, acá lo que voy a tener que tener en cuenta primero, ir identificando hipotenusa y catetos. Entonces, ubico el ángulo recto de 90 grados, el lado opuesto es la hipotenusa. Entonces, x es la hipotenusa, es lo que tengo que averiguar. Entonces, ahora me voy a ubicar en el ángulo. Tenemos acá 56. Entonces, este lado es el cateto opuesto, que no tenemos ningún dato, y 7 centímetros sería nuestro cateto adyacente. Entonces, tenemos que averiguar la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente. Entonces, vamos a pensar en las fórmulas. Vamos a decir el seno, en este caso vamos a decir que 56 grados es alfa, y vamos a recordar la fórmula. Seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el coseno del ángulo alfa, era cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es la tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tengo que pensar en una fórmula que tenga la hipotenusa, que es lo que tengo que averiguar, y cateto adyacente. Entonces, ¿qué fórmula me sirve que tenga estos dos datos? Y me va a servir el coseno, porque después tengo cateto opuesto, que no tengo ningún valor, y no me está pidiendo cateto opuesto o adyacente. Entonces no me sirve la tangente tampoco. Entonces vamos a trabajar con el coseno. Entonces, ¿cómo iríamos haciendo? Nos va a quedar el coseno del ángulo, que ya lo conocemos, que es 56 grados, es igual a cateto adyacente, que en este caso es 7 centímetros, dividido la hipotenusa. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que cuando la variable, o sea, vamos a escribir h, pero en realidad iría x, porque es lo que queremos averiguar. Cuando la variable está en el denominador, cuando está abajo, lo que va a pasar es que vamos a dividir. Ojo ahí, y cuando la variable, que es x, aparece en el numerador, vamos a multiplicar. Entonces acá vamos a dividir. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que x es igual a 7 centímetros dividido el coseno de 56. Entonces ahí van a tener que trabajar con la calculadora científica, van a tener que ir a la calculadora. Entonces, ¿qué tenemos que averiguar? Pueden escribir 7, van a ser 7 dividido coseno de 56, van a ir a la tecla donde dice cos, y les va a dar un resultado que nos da aproximadamente 12,518041. Entonces vamos a aproximar. ¿Cómo nos va a quedar? Que x es igual a 12,52 centímetros. Esto mismo se puede verificar. O sea, si yo parto de acá, nosotros sabemos que coseno de 56 nos va a dar, todo con la calculadora científica, aproximadamente 0,56. Entonces, esto es igual a, si yo hago 7 dividido x, que en este caso ya lo sabemos cuánto es, hacemos 7 dividido
12,52 nos va a estar dando 0,56, nos da lo mismo, entonces podríamos verificar lo que estamos haciendo. Entonces acá lo que tienen que tener en cuenta, chicos, es usar la calculadora científica. Entonces tenemos que 7 dividido cos, van a ir a la calculadora donde dice cos y ahí van a escribir 7 dividido coseno de 56 y ahí les va a tirar el resultado. Y como acabo de decir recién, se puede verificar. Entonces, tengan en cuenta esas cosas. Usar la calculadora eh, y luego, bueno, obtener el resultado. Acá sí usamos la calculadora porque la vamos a precisar. Entonces, bueno, les mando un abrazo enorme y espero que el video les sirva.